Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Vamos a acercar aquí. Me voy a acercar aquí momentáneamente. Yo soy la doctora Andrea Olascuaga y bueno, estamos aquí presentes con algunos de los ponentes de las pláticas que vieron previamente. Bueno, en los próximos minutos yo voy a estar leyendo algunas de las preguntas de los participantes. Fabiola, ¿nos podrás confirmar si ya tenemos abierta la sesión en vivo para poder iniciar? Sí, ¿Sí se escucha? doctora, ya tienen la sesión en vivo. Ya tienen la sección Muchas en vivo, gracias. doctora, todo suyo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación, por las preguntas. Voy a ir leyendo algunas de las preguntas que nos hicieron favor de ir escribiendo aquí en el chat. Vamos a extender la primera pregunta a la doctora Pamela Recendis. Nos preguntan, para la doctora Pamela Recendis, entre los diferentes programas de ejercicio que se han descrito para los pacientes con osteoporosis, como por ejemplo los de Otago o de Rope y otros de Australia, ¿existe algún programa o algunos que recomiende usted? Claro, bueno, como mencioné, hay muchas guías que ya están establecidas de programas de ejercicios, pero lo más importante es la evaluación inicial. De acuerdo a eso, debemos indicar los ejercicios o lo que requiera el paciente. Obviamente, un programa de ejercicio osteogénico es muy difícil poder indicarlo en pacientes que ya tienen osteoporosis. Esto más bien sería como preventivo en pacientes jóvenes. Pero en pacientes que ya tienen osteoporosis, normalmente tienen una mala postura, tienen alteraciones en el equilibrio, la fuerza está disminuida. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es paso a paso, primero mejorar la postura, después poner ejercicios de equilibrio, eso siempre, y poco a poco ir progresando la fuerza. No podemos empezar con las guías que ya están, es poco a poco. Depende todo de la valoración inicial y se tiene que individualizar. Ok. Bien, bueno, me voy a ir con algunas de las preguntas. Creo que voy a poder accesar algunas previas del chat que todavía ahorita no tengo acceso. Otra de las preguntas, dirigida al doctor Roberto Coronado, que nos habló sobre el tratamiento no farmacológico, es por parte de la doctora Wendy Güemes. ¿Qué recomendaciones debemos dar a los pacientes sobre el consumo de café? Ok, en relación al consumo de café, es una pregunta interesante. Si bien es cierto que se ha señalado por las diferentes guías que no se deben de consumir más de 4 tazas de café al día, porque eso los pondría en riesgo, la evidencia que proviene de estas guías son de estudios descriptivos, observacionales, y pues existen muchos factores que pudieron modificar esos resultados. Como les comentaba durante la plática, estudios más recientes donde se ha analizado la metabolómica, se han propuesto algunas partículas provenientes del café que pudieran tener efectos muy positivos en la masa ósea, pero esto está todavía en estudio. Específicamente a la pregunta de la doctora Güemes, pues, contestarle cuál es la recomendación, pues que no consuman más de 4 tazas de café al día, por el momento. Ok. Y nos hacen también otra pregunta para el doctor Coronado, bueno, continuando con esto, sobre cómo se pueden calcular las unidades de alcohol en las otras bebidas como cerveza, tequila o whisky. Cerveza. La cerveza, dependiendo, es difícil poderlo calcular. De hecho, hay que irse a las especificaciones del tipo de cerveza, porque no hay muchos tipos de cerveza. No es lo mismo tomar una cerveza Pilsner a tomar una cerveza pues más oscura. Las concentraciones de alcohol varían dependiendo del tipo de cerveza. En general se considera que un vaso de cerveza de unos 200 centímetros cúbicos tiene aproximadamente una unidad de alcohol. Una copa de vino tinto de 100 mililitros tiene más o menos esa misma cantidad, pero vamos a suponer tequila, whisky, que también creo que lo preguntaba por ahí específicamente, estas 100 mililitros pueden tener hasta 3 unidades de alcohol.
Entonces, dependiendo del tipo de bebida, puede cambiar esa concentración. Okay. Bien. Gracias, doctor Coronado. Bueno, esta siguiente pregunta, que, bueno, es para mí, escuchando aquí mi voz, es que estoy aquí junto a la computadora. Pregunta la doctora Areli Eugenia Naya. Comenta, muy interesante lo de FLS. ¿En el INR existe este modelo bien establecido? Bueno, yo voy a responder esto. Aquí en el instituto iniciamos con la implementación de una unidad coordinadora de fracturas. Como lo comenté yo en la presentación, la implementación fue poco a poco, ¿no? Ha sido poco a poco y continúa de algún modo en desarrollo. Hemos ido trabajando progresivamente, buscando la forma de estandarizar algunos procesos, buscando que los pacientes puedan pasar por esta evaluación, digamos, de forma más integral. La perspectiva, en realidad, como la tenemos nosotros aquí, va muy de la mano con el tratamiento integral de rehabilitación, y esto nos ha permitido, y me permito aquí un poco compartir nuestra experiencia, nos ha permitido ir identificando muchos casos, por ejemplo, con deficiencia de vitamina D, al medirlo en estudios séricos, al medir los niveles. Esto ha sido, como desde este punto de vista, una experiencia muy interesante, porque en la medida en la que hemos sistematizado la determinación de vitamina D, y como lo escucharon en algunas de las prácticas previas, la de la doctora Nava, por ejemplo, que realmente es recomendable el inicio de tratamiento una vez que se suplementa o que podemos, si es que podemos medir los niveles de vitamina D, poder tener una cantidad sérica normal, ¿no? Entonces, esto ha sido como una de las experiencias importantes e interesantes cuando a través de ir implementando las medidas de evaluación. Y bueno, asimismo en la parte de tratamiento y ahorita durante la contingencia y por la forma o las características de los pacientes que hemos estado atendiendo durante la contingencia, nos ha permitido sí identificar una mayor cantidad de pacientes con fracturas por fragilidad, por lo tanto con diagnóstico de osteoporosis, a través de estas vías que es la implementación de la unidad coordinadora de fracturas y que no teníamos previamente. Entonces, bueno, pues la idea obviamente es continuar avanzando con esto. Hemos también avanzado con una base de datos que también está en mejoría, vamos a decirlo, una base de datos que nos permite una plataforma ir subiendo los datos de estos pacientes que vamos registrando, y de algún modo esto pues, se va mejorando continuamente. Entonces, estamos también en distintos procesos. Vamos a decir, desde el punto de vista de radiología, pues también tenemos algunas propuestas para avanzar en un futuro, pero uno de los ejemplos que yo aquí, o bueno, de las experiencias que yo quiero compartir es que es importante empezar poco a poco, empezar con lo que yo tenga a la mano y sobre la marcha ir buscando qué puedo ir agregando. Y nosotros, de algún modo, hemos tenido esa experiencia y pues estamos en ese desarrollo. Y bueno, con muchísimo gusto, con los datos de contacto también nos podrán contactar para poder compartir un poco sobre estas experiencias. La siguiente pregunta, tenemos aquí una pregunta para la doctora Arellano, y la pregunta de parte del doctor Rodrigo Alba Flores es: doctora, ¿las escalas que expuso son aplicables a cualquier tipo de paciente? Nosotros hablamos específicamente sobre personas adultos mayores, pero en realidad las escalas sí pueden ser adaptables. Tenemos escalas las cuales son aplicables a pacientes hospitalizados, los cuales tienen complicaciones posteriores a cirugías mayores, o pacientes que se encuentran con vía venosa presente, pacientes que tienen colocación de sonda vesical, etcétera. Son escalas que específicamente son para eso, pero se pueden adaptar a la comunidad. Nosotros vemos que existen pacientes que tienen algunas otras comorbilidades, como hablamos ya anteriormente, y también el doctor Coronado lo comentó, sobre los factores intrínsecos y extrínsecos que debemos de tomar muy en cuenta para aplicar estas escalas y realizar la medición específica para aplicar las medidas preventivas en estos pacientes. Pero en realidad son escalas que podemos modificar tanto para la aplicación en pacientes hospitalizados como pacientes de la comunidad. Ok, bien, muchas gracias. ¿Hay aquí alguna pregunta? Que bueno, la voy a extender por si alguno de nosotros queremos comentarla. No va dirigida a nadie en particular, de parte de la doctora Aurea Esperanza Loaiza.
Y pregunta, ¿qué alimentos sugieren que contengan alto contenido de calcio? Y el que se comenta por muchos nutriólogos o médicos que indican que la leche no es necesaria. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Ok. Bueno, yo voy a comentar. Alimentos que tienen contenido de calcio, sin decir alto, hay muchos. Creo que las listas pueden acceder, hay diferentes listas de alimentos, alguna que está publicada por la Fundación Internacional de Osteoporosis, precisamente. Hay unas listas que también están, o sea, que se han medido, que indica qué porción de alimentos tiene qué cantidad de calcio en particular. Y, por ejemplo, aquí en México, en el Instituto Nacional de Nutrición, ellos hacen una publicación de contenidos de diferentes minerales de varios alimentos, y de ahí que algunas guías clínicas han extraído, guías clínicas encaminadas a osteoporosis. En México tenemos la de Cenetec y la de Cenaprese, en donde pueden encontrar listas donde vienen las cantidades de un alimento, las porciones de alimento y su contenido equivalente en calcio elemental. En particular, creo que una de las sugerencias que es importante siempre que hablamos de recomendaciones dietéticas, evidentemente es individualizar. Es muy claro que la leche tiene un alto contenido en calcio, pero pues en algunos pacientes pudiera generar algunas dificultades para digestión, hay quienes son intolerantes a la lactosa, hay quienes son intolerantes a ciertos tipos de grasa de la leche, y bueno, considerar que la leche no es el único lácteo, existen otros lácteos también con alto contenido de calcio. Dentro de los alimentos, los lácteos sí son de los grupos de alimentos que más calcio tienen, pero también que son más accesibles en términos de costos y por lo tanto en términos de poderlos consumir de forma regular, de forma diaria incluso. Entonces, yo más bien aquí invitaría a que se acerquen a las guías de práctica clínica o algunas de estas publicaciones. Hay algunas aplicaciones que permiten calcular el consumo de calcio en una dieta diaria. Entonces el paciente responde una serie de preguntas y se pueden hacer algunos de este tipo de algunos cálculos. Entonces los invito a que revisen esta información, y de la IOF hay una aplicación en particular, aunque bueno, son alimentos desarrollado en el Reino Unido, entonces algunos son alimentos que no son muy, voy a decir, como regionales, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo importante, es individualizar también a las preferencias del paciente. Andrea, quiero comentar algo. Nada más agregar a lo que ya comentó la doctora, estas aplicaciones tienen la intención de estimar la ingesta aproximada de calcio. Entonces, siempre que se va a suplementar calcio, hay que tener una idea de qué tanto consume el paciente, por eso la importancia de individualizar. Y no olvidar que la suplementación de calcio no va sola, tiene que ir acompañada de vitamina D, porque existe una relación para la absorción de estas dos sustancias. Ok, correcto. Gracias. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Estoy aquí nada más revisando el chat. Ok, bien. Y bueno, yo creo que lo siguiente, yo quiero hacer una pregunta al doctor Cepeda. En relación, bueno, al tema que presentó, creo que hay un interés muy amplio sobre el uso de la densitometría y el alcance, que yo creo que lo presentó bastante bien en la charla, pero yo tal vez me gustaría como pedirle que enfatice de algún modo cuáles serían tal vez las limitaciones de la densitometría, o como el énfasis en 3 puntos importantes sobre en qué casos sí es recomendable o sugerente poder hacer una indicación, digamos, como precisa en cuanto a la interpretación, ¿no? Como recomendaciones clave al momento de hacer la interpretación de densitometría. Bueno, dentro de las limitaciones que tenemos con la densitometría, la primera a considerar es que es un estudio que no está al alcance de todas las localidades, entonces muchas veces no tenemos esta herramienta en algunas regiones o no es factible poderla llevar a cabo. Entonces hay que valernos de otras herramientas como por ejemplo el TRAX. Esa sería la primera de las limitaciones. También, aunque hay estudios in vitro que han demostrado una asociación lineal
entre lo que es densidad mineral ósea y fractura. En la práctica, pues a veces no se aplica al 100%, ¿sí? En vivo, la linealidad que hay entre estos dos valores, pues no es tan clara, y entonces podemos encontrar personas que tienen densidad mineral ósea que no sea tan baja y de pronto fracturas, y personas que pueden llegar a estar con osteoporosis y no fracturarse. Entonces, no es una herramienta infalible. Entonces, siempre es bueno que hagamos una evaluación completa, individualicemos cada uno de los casos. Entonces, si nosotros tenemos pacientes con factores de riesgo importantes para una fractura, entonces esos deben de pesar también a la hora de decidir si el paciente pudiera tener osteoporosis, a pesar de que no tengamos un diagnóstico como tal densitométrico. Y entonces también implementar, sobre todo lo importante de esto es implementar tratamientos. Entonces aquí sí tenemos que considerar eso. Se ha reportado que la mayoría de las fracturas ocurren en personas con osteopenia, no con osteoporosis. Entonces también hay que considerar que una persona con una densitometría ósea con osteopenia, pues tenemos que estar muy alerta del riesgo de fracturas, valernos de otras herramientas como el FRAX para ver si es necesario iniciar tratamiento farmacológico. Yo creo que eso sería como lo que quisiera resaltar de este punto y que sí tenemos que tener en consideración con la densitometría. Ok. Bien, muchas gracias. Bueno, por último, me permito hacer una pregunta también a la doctora Tania Nava sobre el tratamiento farmacológico. Creo que sobre esto, bueno, pueden surgir muchas preguntas, pero particularmente creo que es muy frecuente encontrarnos con la dificultad de poder elegir cuando, digamos, elegir de forma conjunta con el paciente cuando el tratamiento farmacológico, voy a quedarme particularmente, que sea de patente o un tratamiento que sea genérico, si usted tiene alguna recomendación en términos de, bueno, porque a veces pueden cambiar las concentraciones o también hay como una variedad importante de precios. Entonces, si tenemos un paciente que tenga particularmente esta pregunta muy frecuente en la clínica y es, doctora, ¿qué tanto varía si me compro el genérico en lugar del medicamento de patente, ¿no? Que en osteoporosis particularmente existe esta diferencia a veces de concentraciones. O sea, hablando de las opciones que les comenté, particularmente del ácido zoledrónico, pues los expertos comentan que no podríamos decir con certeza que va a tener el mismo efecto, por lo que los estudios de evidencia que existen están diseñados en ensayos clínicos realizados con 5 miligramos y las dosis de 4 miligramos fueron establecidas y los estudios clínicos de eficacia han sido en otro tipo de patologías como tumores óseos o alguna otra situación en la que se necesita la aplicación más frecuente de esta molécula. Como comentaba la doctora, esto a veces es una situación pues básicamente como la última opción. Yo siempre a los pacientes les explico cuál es la opción real de la que contamos con evidencia y eficacia y bueno, cuando esto no es posible de adquirir, si no se puede adquirir la dosis recomendada, sí les comento pues cuáles son las otras alternativas que pudieran ser otras marcas o medicamentos que no te cuenten con el mismo grado de evidencia de bioequivalencia. No es lo mismo en el caso del alendronato, que bueno, ese sí tenemos varios medicamentos vía oral, que ya tienen diferentes marcas, incluso de patente, pero que varían en precio. Eso es distinto porque tienen estudios de bioequivalencia. Pero bueno, cuando no se puede, hay que llegar con el paciente a un acuerdo, porque una cosa importante que creo que no está aquí ahorita ya en este chat, pero vi que lo preguntaron antes, es que entendamos que el paciente, teniendo el diagnóstico de osteoporosis, va a tener siempre el diagnóstico de osteoporosis, de la misma manera que si nosotros hiciéramos el diagnóstico de hipertensión y tras darle un medicamento antihipertensivo, si se normaliza la presión arterial, pues no se le cura la presión arterial, solo está controlado. Entonces, nosotros tenemos que planear con el paciente, igual que aunque se normalicen las cifras de la densitometría ósea, el paciente no se curó de osteoporosis. Y el planeamiento actual es un tratamiento de mantenimiento a largo plazo con una estricta vigilancia y recalculando los riesgos de fracturas.
pero siempre cumpliendo con los tiempos mínimos requeridos de cada fármaco y en los casos necesarios haciendo secuencias para no tener pérdidas de las ganancias apreciadas. Ok, y complemento con una pregunta que nos acaban de hacer también sobre el tratamiento farmacológico y pregunta la doctora Diana Barrios, si se administró denosumab durante 3 años, ¿se puede volver a aplicar nuevamente tiempo después? Sí, en realidad hay varias recomendaciones, o sea, eso es lo que ya por cuestiones de tiempo no se pudo discutir aquí. El tema actual en boga son precisamente tratamientos secuenciales. Los tratamientos que les comenté son los tratamientos mínimos. Existen estudios de eficacia, particularmente con denosumab hasta por 10 años, pero en general se va midiendo el riesgo. La actualización de las guías clínicas de osteoporosis del año pasado mencionan tomar estas consideraciones basadas en riesgo moderado, alto o muy alto de tener nuevas fracturas y no tanto en criterios densitométricos. Y ya con esto ustedes pueden ir prolongando y repitiendo o alternando los tratamientos farmacológicos. A excepción probablemente de los osteoformadores, la teriparatida, que tiene una ventana terapéutica de 2 años, la mayoría de las guías clínicas solo mencionan su uso en una ocasión. Sin embargo, yo sí he estado presente en algunas pláticas de otras personas en Estados Unidos que mencionan, en casos muy particulares, que tienen muchos años de tratamiento y en donde se empieza a ver una pérdida del beneficio, haber repetido una segunda ocasión un ciclo de teriparatida. Pero esto sí son recomendaciones pues casi ya de los expertos que han mencionado en foros, no lo van a encontrar como tal publicado. Pero del denosumab y de los bifosfonatos, pues sí se pueden ir haciendo tratamientos secuenciales alternados según la respuesta. Bien, pues sí, creo que mucho de las preguntas, o sea, creo que en este simposio el objetivo de ir pudiendo como hablar y despertar también el interés sobre estas preguntas a detalle, pues bueno, es difícil en 15 minutos poder hablar dentro de este tiempo de tantos detalles, pero bueno, les agradecemos mucho sus preguntas. Por ahora, bueno, ya estamos en tiempo para cerrar el simposio. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Sí, doctora. Yo tengo un comentario muy importante en La cuanto a la relación de lo que dice la doctora, ¿sí? A veces el paciente llega con nosotros indicamos nuestro tratamiento específico en cuanto a la osteoporosis y explicamos al paciente. Y en relación a la diferencia que existe entre un medicamento de patente como un medicamento, por ejemplo, en similares o alguna otra de las farmacias que no sea totalmente reconocida, influye mucho el estado del paciente, ¿no? El que dice, no me hace efecto. Y aunque no tenga económicamente para adquirir el medicamento, pues también tiene esa negación de obtener el medicamento que es de similares o algún otro que no es reconocido, de un laboratorio no reconocido. Eso también es un punto muy importante tocar en estos pacientes que llevan a cabo un tratamiento de largo plazo, ¿no? Entonces, el que no se adhieran a ese tratamiento, no tengan apego por esa situación, ¿no? Entonces, sí hay muchos pacientes dentro de la comunidad de bajos recursos que no llevan a cabo este tratamiento por el tiempo tan prolongado que tenemos y por este problema que existe del medicamento, que casi todos estos son caros, son elevados en el costo. Entonces, es un punto bastante importante tocar. Bien. Sí, yo estoy de acuerdo y bueno, este comentario que hace me despierta solo como el interés de enfatizar la importancia de enfatizar en los pacientes, ¿no? Y platicar con ellos la importancia del apego al tratamiento no farmacológico, estilo de vida, alimentación, ejercicio, exposición solar, etcétera, y por supuesto también tratamiento farmacológico y suplementos. Creo que de algún modo esto es parte de la importancia de la educación continua, ¿no? Del contacto con el paciente. Y bueno, como usted bien dice también, en la medida en la que la osteoporosis no causa síntomas o no causa realmente es difícil identificar, bueno, qué pasa si me tomo yo o no me tomo el medicamento, ¿no? Como paciente. Entonces, creo que es muy importante favorecer esto del apego. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien no se quiere hacer otro comentario? Pues yo quería agregar algo que me pareció interesante, escuché de los expertos de la Asociación Mexicana, es que sí es importante que ustedes como médicos en las notas y en los historiales clínicos siempre
establezcan el diagnóstico clínico de osteoporosis y que si el paciente después en el tiempo sus criterios densitométricos cambian porque está bajo tratamiento y está controlado y empieza a haber ganancias óseas, aunque el diagnóstico densitométrico diga que tiene osteopenia, el paciente clínicamente sigue teniendo osteoporosis, porque esto puede tener implicaciones legales para en un futuro posterior para el pago de tratamientos. O sea, ha habido problemas en Estados Unidos o en Europa porque los médicos suelen poner en sus notas médicas que el paciente ahora tiene osteopenia y los seguros de gastos médicos no quieren reembolsar los tratamientos, dado que entonces ya no cumplen con los criterios clínicos para hacerlo. Entonces, por eso actualmente se está reforzando mucho que se entienda que es una enfermedad que se controla, crónica, pero no se cura, y que aunque ustedes vean un cambio clínico en los criterios densitométricos, el diagnóstico nosológico no se modifique y el paciente sea pues una osteoporosis controlada. Sí, correcto. Bueno, ahí creo que también atrevo a comentar que creo que también parte de la adaptación o de la decisión tiene que ver evidentemente con el sistema de salud, si estamos hablando de un sistema de salud público, privado, con aseguradoras o no, y también de la disponibilidad claramente cuando existe una canasta básica en algunos de los sistemas de salud, ¿no? Entonces, sí, bueno, creo que es parte de los factores importantes para adaptarnos, ¿no? Bien, no, las preguntas que hacían ya en realidad ya fueron respondidas y bueno, pues estamos terminando en tiempo y forma, son las 12 del día. Agradecemos a todos los ponentes, por supuesto, su participación, estar compartiendo este tiempo, a los que están participando actualmente y bueno, les agradecemos nuevamente sus preguntas y les comentamos que estaremos la próxima semana, en el transcurso de la próxima semana estaremos subiendo todas estas presentaciones a la página de YouTube, se los estaremos enviando a los correos a través del cual realizaron el registro. Entonces, bueno, pues agradecemos mucho y cerramos el día de hoy. Buen fin de semana.